Sí. ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo va todo? Ahora sí, me decías que bien, ¿no? Bien, Y me decías algo de la distopía que no alcancé a escuchar. sí, yo te decía que uno empezaría hablando por tejer la oscuridad por la distopía, y el otro día leí un anuncio de Julián Gerber en Twitter diciendo que nadie más, los periodistas, digan distopía, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, a veces me parece que No, lo entiendo, entiendo. que es como una distopía, pero al mismo tiempo hace muchísimo este, centro en el pasado, digamos, ¿no? No es una distopía total, absoluta, ¿no? ¿Qué Sí, yo la piensas? verdad es que, no, pues yo la verdad es que ni siquiera sé si utilizaría la palabra distopía, ¿no? No. Igual que decir que es de ciencia ficción, también tampoco me queda claro. Primero, o sea, esta cosa de tener que ponerle apellidos a la literatura y árboles genealógicos, pues me parece un poco ridículo. O sea, tiene disparadores de ciencia ficción, pero, o sea, tiene elementos de ciencia ficción, pero son disparadores, no son temas, como creo yo que sucede en la literatura que podría llamarse de ciencia ficción, que a mí me interesa. Igual pasa con la idea de la distopía, que está como además dices muy manida. Y de cualquier manera yo ni siquiera pensaría en distopía, pensaría en utopía. Y en una utopía más o menos mitológica, por eso tiene tantas cosas del pasado, porque en realidad es una novela que sí parte de ciertos hechos o sucesos o tiene algunos disparadores de ciencia ficción y va avanzando hacia el futuro, pero no hacia una distopía, porque la distopía es de donde la novela salió, de ese mundo como destruido o en destrucción, y a lo que avanza es hacia la construcción de algo nuevo, diferente y mejor. Entonces, sería más, lo que pasa es que ese futuro, en vez de buscar, o sea, tenemos la idea de que el desarrollo y el progreso nos han vendido, de que para estar mejor tenemos que avanzar, 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 ir siempre hacia adelante, ¿no? Y a veces el futuro tendría que buscar en el pasado experiencias previas o formas previas, más que estar buscando algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, ¿no? Y por eso dices también tú, Moni, que es una novela que habla del futuro, pero con elementos que busca o con herramientas que buscan en el pasado, ¿no? En los libros antiguos. Claro, es cierto que avanzar y avanzar te lleva al precipicio. Eso lo sabemos un poco los poetas, ¿no? En ese sentido, pero ¿no piensas tal vez que tu novela deja como esta cosa de que el pasado es mejor, que vivimos antes mejor? No creo, porque al final o sea, nunca se hace referencia a situaciones del pasado, ¿no? Se hace Claro. referencia o dialoga con libros, con ideas del pasado, más que con situaciones, ¿no? Ujú. Y eso hace que hace como quitarle la temporalidad a las ideas mismas, como pensar y proponer que las ideas no son pasadas, presentes o futuras, las ideas son ideas. Y uno las puede utilizar en cualquier momento y reutilizar en cualquier momento y resignificar en cualquier momento. Y muchas veces es ahí donde podríamos encontrar más humanidad que en ideas nuevas, ¿no? En ideas que ya han sido utilizadas y descartadas en algún momento. Por ejemplo, la ciencia lo hace mucho. La ciencia descarta leyes o descarta principios por leyes nuevas y tiempo después regresa porque se da cuenta que en aquello que descartó estaba el camino para algo nuevo, para algo más mucho más avanzado que lo último, ¿no? Digamos, ha pasado con muchas de las ideas de Einstein, por ejemplo, ¿no? Y el asunto es como pensar que justo la novela también de lo que se trata es del lenguaje y del tiempo, y de cómo romper el tiempo y cómo romper el espacio. Y es por eso también que apela tanto a esta idea de las ideas como algo que está más allá de la temporalidad, creo, ¿no? O bueno, eso intento. Ayer, precisamente haciendo una nota sobre Padura, vi que él había juntado sus libros en el cuarteto, en este cuarteto que él hace con las novelas negras, y pensaba yo, ¿cómo sería leer Tierras Arrasadas? ¿Cómo sería leer No contar todo? ¿Y cómo sería tejer la oscuridad en un gran libro? ¿Qué piensas tú? Pues fíjate que de algún modo he pensado más y además como proyecto, cuando yo acabé Las Tierras Arrasadas, o sea, como que sentí que había cerrado la cosa como
de la historia de México, del México del presente, de México como personaje, ¿no? Pero también había una parte de mí que quería en algún momento escribir un libro sobre el futuro de México, que sería como el cielo árido del pasado, del siglo XX, las tierras arrasadas del presente, la superficie amazona también parte de ese presente, y hacer un libro sobre el futuro, y lo descarté porque me parecía como algo que yo no sabría cómo hacer. Y seguí escribiendo, contar todo, y luego empecé este proyecto que tenía en la cabeza hace mucho, y hasta que lo terminé, de pronto dije, ay, cabrón, pues a lo mejor este era el libro sobre ese futuro, ¿no? Que de algún modo tendría que ver con esos otros, más que con no contar todo, aunque con no contar todo tiene el asunto de discutirla o de tratar de pensar desde otro lugar la familia o la idea de la familia, esas como cositas fundamentales de la sociedad que no discutimos y que tendríamos que discutir más quizá que los grandes temas que a veces discutimos, ¿no? El individuo, el colectivo, la socialización, la familia, todo eso que es parte de no contar todo es aquí de otra manera. Y también te diría que también el resultado del libro tiene de los anteriores. La primera parte claramente dialoga con las tierras arrasadas, con, con los cuentos, pero después dialoga mucho más con no contar todo, porque digamos que la idea de narrador, que a mí se me transformó con no contar todo, es decir, me di cuenta como digamos, un tono de una masculinidad desbordada, y yo quería como pensar si eso se podía, ese tótem o esa idea del narrador monolítico de una gran estatua se podía destrozar, y todos los pedacitos que quedaron pudieran contar una parte de la historia, ¿no? Y por eso hay 80 narradores en la novela, ¿no? Sí, 80 narradores que por otro lado tienen como un lenguaje acostumbrado, Cercano. ¿no? No sé, como que uno pareciera ser, es cierto que son 80 narradores, pero al mismo tiempo no sé si destruiste totalmente la idea del No, narrador, porque no, hay un no, claro, narrador porque, claro, porque el muy narrador no fijo. quería, claro, porque no quería, porque la idea no es destruir la figura del narrador, sino la manera de contar. Es decir, Ajá. o digamos el lugar desde el que el narrador cuenta, ¿no? Hay una suerte de búsqueda al mismo tiempo, o sea, la idea es que todas esas voces, aunque sean individuales, sean también compartidas, porque la idea es poder construir una voz de la colectividad o de la comunidad, ¿no? Es un poco la búsqueda de la novela, se va buscando una voz que hable por todos y que pueda guardar la memoria de todos, y también por eso tiene toda la cosa sobre la escritura, no solamente sobre el lenguaje y sobre la palabra oral, ¿no? También tiene todo el sentido de buscar nuevas formas de escritura, porque se va buscando una voz comunal. Mi idea no es no narrar o que no haya una voz o un alguien que nos cuente, sino que ese alguien pudiera ser distinto a los alguienes con los que yo había narrado siempre antes, ¿no? Que partiera de un lugar distinto. Un poco como si estás escuchando la radio y le cambias de estación y están dando la misma noticia, y le cambias y están dando la misma noticia, y puedes pasar por todo el espectro de estaciones y vas oyendo en todas la misma noticia, aunque te la esté diciendo un locutor distinto, ¿no? Un poco esa era como la búsqueda que hay del principio hacia la mitad de la novela, ¿no? Y luego se transforma. Ujú. Ahora, los niños del hogar se salvan, los niños del hogar son como el futuro. En ese sentido, pareciera ser que hay como una prosecución de la literatura, digamos, ¿no? Como que tú crees en la literatura, digamos, ¿no? Sí, yo creo en la literatura, creo en el lenguaje, sobre todo, más que en la literatura muchísimo, pero en el lenguaje absolutamente, si lo despedazamos, si lo rompemos y vemos que hay adentro, para volverlo a reutilizar o empezar a usarlo de otra forma. Pero tienes razón que eso del futuro y de los niños me parece fundamental, porque al final de cuentas, la novela que empieza en el futuro y que parece tratar sobre el futuro, los únicos personajes reales, más allá de los policías que llegan a destruir, que son todos estos niños de los que hablas, son al final a los que todos, normalmente o de manera cotidiana,
quizá tú y yo menos, pero la generalidad de las personas, asumimos que no tienen futuro ninguno, que son los niños que crecen en un hospicio, ¿no? Que son los niños olvidados por la sociedad, por la familia, por el colectivo, abandonados ahí donde normalmente sufren de todo, y tienen un cancelado completamente el futuro. Y aquí, sin embargo, el futuro depende precisamente de aquellos a los que en teoría les hemos cancelado el futuro, ¿no? Y el hospicio sí, está inspirado claramente en el de Mamá Rosa, ¿no? Muchas de las historias, yo me vi mucho, encontré en YouTube, que ahora YouTube es es un archivo impresionante con Sí. personas que pasaron por el hospicio de Mamá Rosa, que vivieron ahí siendo niños o adolescentes, y también gente que trabajó. Y hay mucho del ambiente del hospicio y de los personajes que tiene que ver con ellos, ¿no? Y es esa cancelación del futuro, cómo puede realmente, y es otra vez lo mismo que te decía antes, ¿no? O sea, ¿por qué pensamos el futuro como algo que va a pasar y no quizá como algo que mientras estamos obsesionados con el desarrollo y con el progreso, estamos repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin salir de un bucle, ¿no? Y quizá la salida del bucle no está en el después, sino en el antes, ¿no? Ahora, Y esos niños tienen esa inocencia. es cierto también que este bucle deja afuera, por ejemplo, una experiencia como la de la guardería, por ejemplo, donde han muerto un montón de niños, digamos, el incendio de la guardería. En ese sentido, hay también referencias a, bueno, por supuesto, el hospicio de Mamá Rosa, como a cosas de la realidad mexicana, digamos, ¿no? A mí me resulta también una novela este, de acá, Sí, sí, muy de acá. yo creo que es una novela muy de acá, pero si te digo, fíjate que, por ejemplo, yo que siempre tenía esta cosa como un, no sé cómo decirlo, pero como una de las anclas de pensar en México como tema, como fondo, como trasfondo, como fuera, pero que estuviera presente. Esta vez creo que, y tiene que ver también con lo que uno va pasando entre un libro y otro y cómo va repensando la literatura, pensaba más en la idea de que si el lenguaje iba a ser tan importante, Mm, en este libro mi país no podía ser México, tenía que ser mi idioma o mi lengua, ¿no? ujú. Y hay muchas referencias a cosas que pasaron en hospicios en México, pero también muchas otras cosas que pasaron en hospicios a lo largo y ancho de América Latina. Es decir, me leí cosas de testimonios de hospicios en Perú, y además Perú me era muy importante, sobre todo por los quipus, ¿no? Que es lo que le da forma a una buena parte de la novela. Entonces, yo trataba, y al ser la lengua, también por eso el viaje de reconquista, o sea, la tercera parte, que es como la reconquista de esos territorios, de España, ¿no? Como una suerte de reconquista, tiene que ver con esta idea de que a lo mejor el aquí, esta vez, es más mi idioma o mi lengua que ese territorio llamado México, ¿no? Y hay referencias así en ese sentido a muchas cosas como muy latinoamericanas, no solo muy mexicanas. Sí, porque por otro lado también hablas del lenguaje como algo que le estamos negando a casi todos los niños, no solamente a los niños que viven en el hospicio, digamos. Es algo que Uh -huh. en esta idea de progreso hay una cosa que no tiene nada que ver con el lenguaje, o por lo menos con el lenguaje como nosotros lo entendemos, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Es que es como, un poco la idea es que al final de cuentas se nos olvida, sí, se nos olvida, o la gente no lo sabe o no lo ha pensado nunca, que el lenguaje es una herramienta, es quizá la primera tecnología que el ser humano desarrolla. Y el problema es que no es solo una tecnología y no es solo una herramienta. Y el neoliberalismo terminó por convencernos de manera natural de que es única y exclusivamente una herramienta, ¿no? Y al asumirlo solo como una herramienta, le negamos todas las demás posibilidades que tiene el lenguaje, y por lo tanto se la negamos a quienes les entregamos el lenguaje, que es a quienes lo empiezan a usar, que son los niños, no solamente los que están en los hospicios, pero también los que están en sus casas con los padres, ¿no? Y esto habla de una reducción completa del lenguaje, es decir, hemos metido los idiomas en embudos,
vivimos utilizando el menor número de palabras posibles. Creemos la idea de que los sinónimos son ciertos, por ejemplo, ¿no? Cuando esta Claro. idea de los sinónimos es la primera piedra que ponemos a la anulación del lenguaje, ¿no? Por supuesto. Ahora, una de las cosas que me pasa con todos los escritores que entrevisto es que todo el tiempo están hablando del neoliberalismo, algo que por supuesto pareciera ser como la bruja, ¿no? Y por supuesto yo pienso exactamente igual, ¿no? Ahora, en este tema de los niños y en este tema del futuro, ¿qué va a haber después del neoliberalismo? Porque pareciera ser que el neoliberalismo es horrible, pero pareciera que ser que se va a quedar, digamos, también, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que lo que está pasando es que se está yendo demasiado lento. Por ejemplo, yo pensaría que la frase que me decías al principio, la de Julián, que además es algo que ha estado diciendo mucha gente y que hemos estado, como todos estamos cansados de la palabra distopía, es resultado más que de la situación de los últimos meses, de que la verdadera distopía es la que hemos estado habitando los últimos tiempos, porque el neoliberalismo lo que es una distopía, o sea, ha sido como es la distopía, es la gran distopía del capitalismo, y lo que pasó con la pandemia y con el confinamiento es que se volvió evidente todo lo que esa distopía nos había impuesto, la desigualdad desmesurada, la fragilidad de la vida desmesurada, la falta de salud para todos y individual y colectivamente, que también es desmesurada. Todo eso que ya estaba, de pronto lo vimos de frente y dijimos, mierda, ¿no? Y entonces nos asustamos, pero no es casual. Y esto es algo que en los últimos meses, esta novela yo la entregué en enero, no me acuerdo si en diciembre o en enero, y la idea era que saliera por ahí de abril o mayo. Se retrasó todo, como se retrasaron todos los planes editoriales de todas las editoriales, por la pandemia, por lo que pasó, ¿no? Y en esos meses, casualmente, que todos hemos estado encerrados, que hemos podido leer por momentos ha sido más difícil, que todos hemos estado como en esa subida y bajada que ha sido el chingado confinamiento, de pronto me di cuenta que éramos muchos los escritores en América Latina que nos habíamos puesto a escribir cosas, libros que tenían algún modo, que dialogaban de algún modo con ese fin de un momento y la posibilidad del comienzo de otro, y no me parece casual, es decir, Fernanda Trías con Mugre Rosa, los cuentos de Yuri Herrera que leí hace 2 semanas, Juan Álvarez en Colombia, eh, son muchos que hace meses estaban por publicar o publicaron libros que tienen que ver con eso. Y eso me parece que de algún modo, se relaciona precisamente con lo que está pasando con el neoliberalismo, porque el solo hecho de que, digamos, se está acabando o no, es un síntoma de que el neoliberalismo se está acabando, aunque se acabe muy lento, ¿no? O por lo menos muchas de sus pilares, porque hace 5 años no decíamos se está acabando o no, decíamos se tiene que acabar, se va a acabar algún día, ahora ya discutimos. Y es cierto que México no es un ejemplo, pero hay países donde sí están desmontando de verdad el neoliberalismo, ¿no? Y sobre todo hay un emerger de proyectos que anteponen lo local a lo global y que están desde ahí tratando de romper el neoliberalismo. Y creo que eso está discutiéndose y no es común, o sea, más bien no es extraño que la literatura y el arte, porque en el arte también está pasando, sean los primeros que empiezan a dar síntomas de que se puede empezar a hablar de eso, ¿no? Al final, los primeros que nos metemos al hocico las cosas, somos los artistas, los escritores, los músicos, y ya después que lo babeamos, empiezan a tomarlo con mucho más sentido quizá las ciencias sociales o las ciencias naturales, ¿no? Pero creo que eso sí indicaría que hay un comienzo de un final, ¿no? No sé. Ujú. ¿Tú no crees? Sí, yo creo también lo mismo. Por otro lado, creo sinceramente, y voy a hacer una cosa muy especial con los escritores, que la literatura siempre predice. La verdad que una de las cosas por las que uno sigue leyendo libros es que la literatura siempre nos dice lo que va a pasar en el futuro, a pesar de que al principio digamos no, 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 pero yo creo sinceramente que es predictora, ¿no? Sí, sí. Contigo. Sí, sí, sobre todo hay escritores que han sido brutales en eso. Es decir, el otro día
leía un artículo que Orwell publicó en 1942 sobre cómo podría ser el mundo tras la derrota de los nazis, y es, o sea, desolador. Claro, Desolador, porque es aún más, olvídate de 1984, es que la clavó pero enterita, ¿no? claro. Entonces, Bueno, hay eso que sí pasa, pues, ¿no? 2006-66, que habla de la guerra del narco mucho antes de que empezara realmente la guerra del narco. Es decir, hay Tal muchísimos cual. ejemplos en eso. Bueno, la Sí, última sí, sí. sería precisamente hablar de México. Tú tienes una columna en El País donde hablas todo el tiempo de México. A veces coincido, a veces me parece que eres demasiado opositor. No lo sé. Está bien, Porque no, está bien. Porque creo Está bien. que la oposición en este momento son esas carpas vacías que hay en Reforma, digamos, No, yo creo que un, eso no es oposición, un eso es sistema en el que no hay un circo ideas. patético, Claro, ¿no? pero un sistema donde no hay No, ideas. un sistema patético, claro. No hay Entonces, ideas y resultan, la verdad, bastante lamentables. No, yo lo dije siempre, o sea, escribí durante la elección, escribí a favor de Andrés Manuel, al final, dije que iba a votar por él, pero siempre dije que había que tener mucho cuidado con muchas cosas, ¿no? Y que había que señalarlas. Entonces, es muy cansado tener una columna, pero es una parte de mí que también no puedo como evitar, como tampoco puedo evitar la parte de mí que escribe de literatura. Trato en la medida de lo posible y en la medida que el periódico me da permiso de escribir también sobre literatura en esa columna, y lo voy haciendo de tanto en tanto. Y cuando hablo de política, digo, sí, he reconocido muchas cosas de las que ha hecho bien el gobierno. El problema es que también ha habido muchas que se hacen mal, y a mí me parece importante hablar de ellas por una razón fundamental, porque si no lo hacemos desde el lugar que la izquierda cree que debería como cree que deberían de hacerse las cosas que parecen o que se autopromocionan o que se erigen como soluciones de izquierda, la única crítica que va a haber a esas soluciones de pretendida izquierda son las que hace la derecha, las que hace precisamente movimientos tan absurdos y vacíos de sentido como el de las carpas, ¿no? Las que hacen los señalamientos que hacen manifiestos o cartas públicas que firma mucha gente, pero que no dicen nada, ¿no? Es decir, no puedes reclamar que no existe libertad de expresión cuando publicas en 5 periódicos. Puedes reclamar muchas cosas más, pero no puedes reclamar que no hay libertad de expresión. Y si solamente son ellos los que critican, no hay una crítica de izquierda a lo que parece ser de izquierda. Por eso me parece que importante que haya gente que esté escribiendo desde ahí, como Yasnaya Aguilar, como Antonio Ortuño, gente que busca desde una izquierda criticar a esa izquierda. Y creo que además es importante para todos, incluido para el gobierno. Yo estoy seguro que lo que escribimos varios de nosotros no le genera encono al gobierno de ninguna manera como le generan encono a las críticas desde la derecha. Y creo que por eso es importante que se hagan, ¿no? Aunque no te voy a negar que por supuesto es muy cansado. O sea, es cansado tener que estar tan atento de la realidad, tan atento de la cotidianidad. Desgastas mucho, pierdes mucha energía. A veces no tiene mucho sentido, casi nunca tiene sentido, más que este último que digo, no lo sé. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá me llegue pronto tu libro porque lo quiero No puedo tener en creer mi que no te lo haya... biblioteca. No, Es no, que son un me desastre. lo dieron en ebook, pero lo que quiero es un libro Sí, firmado. no, yo ya les dije porque me dijo Mauricio que iba a haber 10, hazme el favor, que va a haber 10 ejemplares en algún momento para envíos. Y ya le dije o sea, a ti te enviamos uno segurísimo. Bueno, un abrazo enorme. Segurísimo, segurísimo. Te mando muchos besos, Te Moni. quiero Muchas mucho gracias, ¿eh? y muy Yo buena la también. novela, muy, muy buena la novela, en serio. ¿Eh? Muchas gracias. Ojalá, ya quiero que te llegue, porque quiero que veas cómo está la parte de la composición en el Sí, eso es lo físico que quiero ver. Lo vi en la el parte ebook. la parte de los quipus, sobre todo. A ver que tú que eres poeta, esto no es poesía, pero tiene ahí como un diálogo con algo parecido a, entonces me interesa mucho ver cómo lo ves esa parte. Perfecto, un abrazo Ya me enorme. contarás. Adiós. Enorme. Chao, Moni. Chao. Bye, bye.